Bueno, gracias. Bueno, primero quisiera agradecer al museo, también felicitarlos por la exposición, porque realmente es estupenda para los futboleros, es algo magnífico. Y yo les acabo de entregar una hojita, porque para que sea un poco más fácil seguir la charla. La idea es, muy abreviadamente, establecer una línea de tiempo que nos lleve desde el primer partido de la selección hasta el último y entender básicamente qué recintos se usaron. Yo tengo un blog en internet que se llama Viejos Estadios, que trata de recuperar las historias de estas viejas canchas, pero en este caso particular vamos a enfocarnos en los estadios que tuvieron alguna importancia para la selección argentina. Como ven acá en el gráfico, el primer estadio que aparece es uno que se llama Sociedad Esportiva. Hoy es fácil de identificar este lugar porque es donde se juega el polo en Palermo, enfrente del hipódromo argentino. La cancha número 2 del campo de polo, que es la que está paralela a la Avenida del Libertador, es ahí donde estaba la cancha, donde estaba el hipódromo de la ciudad esportiva, que era un club relativamente aristocrático, originalmente destinado a la actividad equina amateur, no al turf, no a las carreras por apuestas, sino a los saltos y a la actividad equina, pero que gradualmente fue convirtiéndose en un centro deportivo multideporte, donde se fomentaba todo tipo de actividades, y fue uno de los centros que recogieron el fútbol en sus inicios. El primer partido de la selección argentina, el primer partido que jugó la selección argentina en el país fue en 1903, en septiembre de 1903, justamente frente a los uruguayos. El año anterior habían jugado un partido en Montevideo, que es el partido que está reconocido como el primer partido de la selección argentina en absoluto. Es bastante interesante esa pequeña historia, la puedo hacer. Argentina, ese primer partido en Montevideo lo ganó 6-0. Los uruguayos quedaron bastante asustados, con lo cual cuando al año siguiente tenían que venir a jugar acá, vinieron con bastante modestia, pensando que iba a ser un partido difícil. Bueno, dieron la sorpresa, o sea, ganaron 3-2, y lo curioso es que la selección estuvo formada por 11 jugadores del mismo equipo, del Club Nacional de Fútbol. O sea, los 11 uruguayos que vinieron pertenecían al Club Nacional. Ese fue el primer partido que se jugó en el país, y durante los primeros años de la actividad futbolística acá en Argentina, 1902, 1903, 4, 5, se jugaba en este estadio. Ahora les explico básicamente cómo era el estadio. El club era un club equino, con lo cual el lugar era como un hipódromo, un terreno muy amplio. Entonces lo que se hacía es, se aprovechaba la tribuna principal, que era una tribuna de material muy interesante, muy grande, 1500 personas sentadas, y se delimitaba la cancha con 3 tribunas de madera que se ponían adentro del prado que había dentro del hipódromo. Entonces ahí se armaba un estadio temporario para jugar estos partidos, básicamente. Cuando se jugaban la temporada de fútbol, porque acá en este mismo estadio de la Sociedad Esportiva también se jugaron los partidos de los equipos ingleses que nos visitaron en esos años. Vinieron equipos profesionales de Inglaterra en 1904, 1905, 1909, y son equipos todavía bastante conocidos, porque en 1904 nos visitó el Southampton, en 1905 vino el Nottingham Forest, y en 1909 tuvimos al Everton y al Tottenham, los dos jugando acá. De hecho, esos dos equipos ingleses jugaron 2 partidos entre ellos en esta misma cancha de la Sociedad Esportiva, que es reconocido como el primer partido entre profesionales que se jugó en la Argentina, fue en 1909. Pero era un estadio temporario, o sea, se montaba para estos partidos especiales, y cuando terminaba la temporada, esta temporada, se desarmaba y se guardaba para el año siguiente, que se volvía a armar. O sea, un estadio muy simple. El siguiente estadio que se pasó a usar, ya cuando el fútbol era bastante más importante, fue el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que queda ahí cerquita del campo de polo. Es un terreno triangular que quedaba delimitado entre las vías de los ferrocarriles que pasaban por el lugar y por el arroyo Maldonado, el famoso arroyo Maldonado, que ustedes sabrán corre debajo de la avenida Dorrego, en esa parte de Palermo. En el resto de la ciudad
corre por abajo de la avenida Juan B. Justo. Por eso al estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires se lo llamaba el Estadio de Maldonado, porque estaba edificado exactamente en la vera del curso de agua. Ese fue un estadio muy importante, se usó durante casi toda la década de 1910, como ustedes ven acá en el gráfico. En el año 1910 el estadio fue ampliado considerablemente porque se celebraba el centenario de la Revolución de Mayo de 1810 y se organizó una gran exposición acá en la ciudad de Buenos Aires, y parte de esa exposición también incluía juegos deportivos y había partidos de fútbol que se jugaron en este estadio. Este fue un estadio ya de una envergadura muy superior, estamos hablando de un recinto para unas 20.000 personas. Permanente, no era que se desarmaba, y en el cual había algunas de las tribunas más lindas que hemos visto en la Argentina. Cuando ustedes entran a la exposición acá en el museo, la primera foto grande que ven de un partido con una tribuna hermosa en el fondo es el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Este estadio tiene también una historia muy particular para todos los futboleros, porque en 1916 se celebraba el centenario de la independencia de la República Argentina y se organizó el que fue el primer campeonato sudamericano. En ese campeonato jugó el equipo argentino, el equipo uruguayo, el equipo chileno y el equipo brasilero. Jugaban todos contra todos y el último partido lo tenían que jugar Argentina y Uruguay. Uruguay había ganado sus 3 partidos, sus 2 partidos, con Brasil y con Chile, y Argentina le había ganado a Chile, pero había empatado con Uruguay. Con lo cual, ese partido, si quedaba empatado, le daba el campeonato a Uruguay. Si Argentina ganaba, era campeón. Bueno, yo les dije que la cancha más o menos tenía una capacidad para 20.000 personas. La realidad es que concurrieron 40.000 personas. Desbordaron todos los ingresos, todas las vallas y demás, invadieron el campo, no se pudo jugar el partido porque era un desastre, y cuando la gente fue noticiada que el partido se había suspendido, la gente no tuvo mejor idea que incendiar las tribunas del estadio de Esgrima de Buenos Aires. Les quiero contar, ahora les completo la historia. Ahí en el gráfico que les entregué hay un QR. Ese QR ustedes pueden después usarlo para entrar a mi blog y ustedes van a encontrar todas las fotos de todas las canchas que yo les he puesto en este gráfico. Y las van a poder encontrar, y muchas de las fotos, van a ver las llamas de las tribunas, están las fotos. Bueno, la realidad es que se incendió el estadio, se suspendió el partido, y el partido había que jugarlo, se jugó al día siguiente. Y la siguiente cancha, en orden de importancia, en ese 1916, era la cancha de Racing Club de Avellaneda, en Alsina y Colón. Es el mismo lugar donde hoy está el famoso cilindro de Racing Club, pero en ese momento era una cancha de madera, bastante modesta, que era con una capacidad de alrededor de 10.000 personas. Entonces, si hacemos la comparación, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, 20.000 personas, Racing 10.000. Y esos eran los 2 estadios más grandes que había en la ciudad de Buenos Aires, o en el área de Buenos Aires. El partido se jugó en la cancha de Racing y empataron 0-0, y como les dije, con el empate los uruguayos se llevaron la copa para Montevideo. Fue el primer campeonato sudamericano. Pero bueno, al quedar inhabilitado el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, los partidos empezaron a jugarse en la cancha de Racing, que como les dije era una cancha modesta, pero para un club criollo encima, porque no era de los clubes británicos, era el estadio más importante para un club en los suburbios. Básicamente era un estadio muy pintoresco porque tenía sobre un costado 3 tribunas techadas con techos a 2 aguas, muy simpáticas. Las fotos son realmente muy lindas. Y los otros 3 costados de la cancha tenía una tribuna muy bajita de 7 escalones, todo de madera, todo el estadio era de madera. Ese estadio se fue usando siempre como una alternativa al estadio de Gimnasia de Buenos Aires, más o menos durante esa década de 1910. O sea, cuando el estadio de Gimnasia no estaba disponible, se usaba el de Racing. Ahora, el primer estadio de una cierta envergadura construido específicamente para jugar al fútbol es el famoso y mítico estadio de Deportivo Barracas.
que también tiene muchas historias asociadas al fútbol porteño. Este es un estadio que estaba, obviamente, en el barrio de Barracas, cerca de donde hoy está el Parque Pereira, en la intersección de la Avenida Iriarte y la calle Luz Uriaga. Pero este es un estadio extrañísimo. La gente en general casi no lo conoce de nombre, y muchas veces mucha gente se lamenta de que, por ejemplo, dicen se perdió el Estadio Deportivo Barracas, o no hemos guardado el patrimonio del Estadio Deportivo Barracas. Bueno, el Estadio Deportivo Barracas era no mucho más que un pozo. O sea, quiero sorprendernos. O sea, básicamente se usó un método constructivo que no se volvió a replicar en Argentina. En Inglaterra era bastante común, pero no en Argentina. O sea, todo el perímetro de la cancha se hizo, cuando se tomó el terreno, se cavó un pozo, y con esa tierra se hizo un terraplén alrededor de los 4 costados de la cancha, dividido en 4 escalones de más o menos 40 centímetros de altura por 1 metro de ancho. Esas eran las tribunas del estadio. O sea, bastante primitivo, si lo queremos pensar. Y estamos hablando de 1920, o sea, no, hace mucho, pero no tanto. Obviamente, yo les dije, la cancha de Racing en ese momento, con tribunas de madera chiquitas, 10.000 personas. El estadio con esas tribunas de Deportivo Barracas, con esas tribunas de tierra, 30.000 personas. Entonces se convirtió en el estadio más importante de la ciudad, básicamente por capacidad de gente que quería ver los partidos. El Estadio Deportivo Barracas también está asociado a un tema que, bueno, es un poco para los conocedores del fútbol, que es la división del fútbol porteño en 2 asociaciones, la Asociación Argentina y la Asociación Amateurs, donde algunos equipos jugaban en un campeonato de una asociación y otros equipos jugaban de otro lado. Este estadio de la Asociación Deportivo Barracas era básicamente el estadio de la Asociación Argentina, no de la Asociación Amateur. La Asociación Argentina era la que tenía la afiliación a la FIFA y a la Confederación Sudamericana. Entonces, todos los partidos internacionales de la selección se jugaban en esta cancha. Y solamente con los jugadores de los cuadros que pertenecían a esa asociación. Entonces, casi todos los partidos jugados por la selección en el Estadio Deportivo Barracas no tienen jugadores de Racing, de River, de Independiente ni de San Lorenzo. Y básicamente tienen más jugadores de Boca y de Huracán, que eran los que jugaban en el otro lado. Pero es importante entender que justamente este periodo, estos años que van de 1920, la década básicamente del 20, se jugaron muchísimos partidos de gran importancia, pero lo jugaba un poco la mitad del fútbol porteño, la otra mitad no participaba. Esta cancha es famosa por un partido que se jugó en 1924. Acá Osvaldo comentaba que ese año Uruguay salió campeón olímpico, también era considerado campeón mundial amateur, campeón mundial de la FIFA. Los uruguayos ganan ese campeonato y cuando vuelven a Sudamérica se acuerda jugar 2 partidos, uno en Montevideo y uno en Buenos Aires. El partido en Montevideo terminó empatado 1-1 y vinieron a jugar a Buenos Aires. Y acá vamos a tener un parangón, una historia exactamente igual que la que les conté de Gimnasia y Grima de Buenos Aires. La cancha de Deportivo Barracas tenía capacidad para 30.000 personas. El día del partido, que se iba a jugar el 30 de septiembre de 1924, fueron alrededor de 50.000 personas. Obviamente pasó exactamente lo mismo. O sea, se invadió el terreno de juego, no hubo forma de jugarlo, hubo problemas con la policía. Obviamente no es fácil quemar un estadio de tierra, con lo cual el estadio se salvó. Pero pasó exactamente lo mismo. Realmente, o sea, no es que habíamos aprendido la lección. Lo más interesante es que el partido se suspendió, se reprogramó para 4 días después, pero los uruguayos exigieron garantías para jugar ese partido. Entre esas garantías estaba no vender 50.000 entradas, o sea, restringir la capacidad a unas 20.000 personas, porque se suponía que 10.000 eran los invitados, iban pero no pagaban, con lo cual el partido finalmente se terminó jugando con unas 30.000 personas, que era lo que el estadio permitía,
tuvo la tremenda particularidad que no le devolvieron la plata de las entradas a los que habían pagado, los 50.000 que habían pagado la entrada para el primer partido, o sea que la asociación cobró 2 veces por un partido. Y en ese partido, que Argentina terminó ganando 2-1, se produjeron varias situaciones que quedaron en la historia. Por ejemplo, una de las medidas de seguridad fue rodear el campo con un alambrado de unos 3 metros de altura. Ahora, estábamos jugando un partido contra los campeones olímpicos, con lo cual el alambrado pasó a llamarse olímpico, como le decimos hoy a todos los alambrados que encontramos en cada cancha. A los 15 minutos del primer tiempo hubo un córner para Argentina y lo fue a patear el win izquierdo de Huracán, Cesario Onsari, en el arco de la calle Río Cuarto. La pelota hizo una comba perfecta y se metió directamente en el arco de Uruguay. Hoy nos parecería que es un gol. Lo interesante es que hasta 1924 el gol de córner estaba prohibido, no se permitía, porque el córner era un tiro libre indirecto. En junio de 1924, el comité que fija las normas del fútbol había autorizado a cambiar esa norma y que los goles fueran válidos. Ahora, en Europa los campeonatos se juegan de agosto a mayo, o sea, abarcan 2 años. Entonces, en junio se cambió el reglamento, en agosto empezaron a jugar con los campeonatos que el córner valía. Ahora, en Sudamérica los campeonatos se jugaban entre abril y noviembre, o sea que no se puede cambiar la regla de un deporte en medio de un campeonato. Entonces, los campeonatos en Argentina y en Uruguay, el gol de córner no valía. El referee del partido era uruguayo y ya sabía de este cambio de las reglas. Y el referee consideró que, como la FIFA ya había aceptado que el gol podía ser válido, y no era un partido de un campeonato, sino que era un partido amistoso que se estaba jugando, lo cobró. Hoy está considerado probablemente el primer gol de córner desde que se cambió el reglamento, porque habían pasado pocos meses, y obviamente como el gol se lo convirtieron a los campeones olímpicos, el gol se llama gol olímpico. Lo interesante de este tema es que el término gol olímpico se está expandiendo en todos lados. En Sudamérica, casi en todos los países, a un gol de córner lo llaman gol olímpico. Y en Portugal, España e Italia también. Y todo es originado acá en Barracas, en esta cancha con tribunas de tierra, que poca gente sabe. Ahora, el fútbol fue creciendo y desarrollándose y ya los estadios requerían otro volumen de gente. Hubo otras canchas que se fueron haciendo en este momento, pero en esta época, cuando estaba el Deportivo Barracas, pero no jugaba la selección por este tema que yo les decía, que la cancha de la asociación amateur no se usaba. El siguiente estadio que empezó a usar la selección es otro estadio también famoso para todos los futboleros, y es el estadio de Independiente, se llamaba el estadio de la Visera o el estadio de Alsina y Cordero. Está en el mismo lugar que está el actual estadio de Independiente, no es el mismo. Y fue el primer estadio en la Argentina construido en hormigón, construido en cemento. Esto fue un paso adelante notable, porque ustedes ven que los primeros 3 estadios que tenemos, Sociedad Deportiva, Geva y Racing, eran de madera, 100% de madera. El estadio Deportivo Barracas era de tierra. El de Independiente pasó a ser un estadio de hormigón, o sea, es un material ignífugo. Y esto es muy interesante. Independiente tenía una cancha a unas pocas cuadras de ahí, que un par de años antes se incendió. Entonces los dirigentes, cuando quisieron construir el nuevo estadio, dijeron no podemos cometer el mismo error, y forzaron la situación para innovar y aportar este método constructivo que fue novedoso. Fue el primer estadio de cemento en la Argentina, y por los siguientes 10 años fue el primer estadio de cemento de la Argentina. No es que todo el mundo se dedicó a hacer estadio de cemento en ese momento. Fue un estadio pionero en todos los sentidos. En este proyecto de libro que yo escribí, yo lo llamo el primer estadio moderno de la Argentina, porque realmente lo fue. Y para darles una idea de eso, es al mismo tiempo que se construyó el estadio de Independiente, que fue un estadio que en su momento podía albergar 80.000 personas. O sea, pasamos de
modestas 30.000 que teníamos en Barracas a las 80.000 en Avellaneda, en Independiente. Casi al mismo tiempo que se construyó el Estadio Independiente, se construyó el otro mítico estadio de Buenos Aires, que es el Gasómetro de la Avenida de La Plata. Seguramente me da la impresión de que cuando los estadios desaparecen se convierten más en legendarios de lo que realmente eran, porque ya no los tenemos más. Pero el estadio del Gasómetro también es muy recordado, si bien es un estadio que hace 45 años que no está más presente en la ciudad. Este es un estadio, fíjense qué interesante, así como Independiente construyó todo su estadio en cemento entre 1928 y 1930, San Lorenzo siguió el camino totalmente contrario. O sea, construyó un estadio para 75.000 personas totalmente de madera. O sea, que no es que todo el mundo entendía que el método constructivo era uno. Convivieron durante muchísimo tiempo los estadios de cemento y los estadios de madera. Los estadios de madera tenían algunas ventajas, eran bastante más fáciles de construir, no requerían materiales muy sofisticados, las estructuras eran relativamente sencillas, si bien el de San Lorenzo tenía una envergadura desproporcionada respecto al resto de las canchas. Y otra cosa simpática que pasaba con los clubes modestos que tenían tribunas de madera es que en esa época muchos clubes no eran dueños del terreno donde tenían su estadio. Y un estadio de madera se puede mudar, se puede desarmar y se puede montar en otro lado. Los clubes sí eran dueños de su tribuna, pero no eran dueños de la tierra. Entonces les preferían a veces métodos constructivos que permitían estos traslados. Este estadio de San Lorenzo fue muy importante, ahí se jugaron 2 campeonatos sudamericanos muy dramáticos para Argentina, el del año 29 que se le ganó a Uruguay y el del año 37 que le ganamos a Brasil. No fueron quizás tanto los partidos que jugó la selección en ese estadio, pero fueron muy importantes. Y esto nos lleva al tema que en esta mesa con 2 miembros del Museo de River no puedo dejar pasar. Y algunos acá también en las sillas que son del museo. Entonces, este estadio de San Lorenzo tiene su punto culmine en 1937, se gana el campeonato sudamericano, un campeonato dramático, partido de desempate con Brasil y demás, extraordinario. Acá en la vitrina del museo, si después pasan a ver, es muy interesante, hay una camiseta de ese equipo que jugó en el año 37 y que es la primera vez que la camiseta de la Argentina tiene el escudo de la AFA. O sea que si después pasan por la vitrina la van a ver, es un escudo, es un poquito distinto al escudo que tiene ahora la AFA, pero la van a encontrar y está perfectamente identificada, la camiseta del 37. En 1938 se inaugura el Monumental de River Plate. Y acá deberíamos reflexionar un poco porque es probablemente aún hoy el estadio más grande y más importante jamás construido en el país. Y estamos hablando de un estadio que se inauguró en 1938, que se planificó en 1934. Esto tiene 2 lecturas. Una de mérito, en el hecho de decir, debe estar muy bien diseñado un estadio que resiste 90 años albergando espectáculos deportivos de máxima jerarquía. La visión de los dirigentes que se animaron a encarar una obra de este tipo, que es extraordinaria, y también leo una segunda lectura de vaso vacío, y es que no hay muchos países en el mundo que su mejor estadio tiene 90 años. Se habla también de un deterioro en la capacidad del país en generar infraestructura deportiva de alto nivel. Pero el estadio de River Plate ha sido, acá lo ven, la rayita de River es preponderante. Yo tengo los números detrás de este gráfico, porque esto es un Excel con alrededor de 350 partidos que están todos graficados acá. Si contamos desde 1900 hasta hoy, en el Monumental se jugó el 40% de los partidos que jugó la selección. Pero si contamos desde 1938, que es cuando aparece el Monumental, se jugó el 50% de los partidos. O sea, quiere decir que hace 1 de cada 2 partidos en los últimos 70 años se ha jugado en el Monumental de River. O sea que si algún estadio se quiere arengar el título de la casa de la selección, creo que el único que tiene algún pergamino para llevárselo es el Monumental. Tiene también una lectura fantástica el Monumental, porque
cuando se jugaban en todos estos estadios, que yo les marqué, la Sociedad Deportiva, Racing, Deportivo Barracas, fíjense que todos los estadios tienen un dueño que no es la asociación. O sea, son estadios de clubes, no de la asociación que organiza. Esto no es tan común en todo el mundo. O sea, en Montevideo tenemos el Estadio Centenario, que es de la Asociación Uruguaya. En Londres tenemos Wembley, que es de la Football Association, de la Federación Inglesa. Son muchos los estadios oficiales donde está. Y no es que la asociación no quería tener un estadio oficial, o sea, tuvo varios proyectos de tener un estadio oficial, pero que todos fracasaron por distintas razones, básicamente por diferencias entre los mismos dirigentes, por eso se dividía el fútbol en distintas asociaciones. Ahora, el día que se inauguró River, se acabó el sueño del estadio oficial, nunca más nadie se le volvió a ocurrir, porque hubiera sido una locura construir un estadio oficial con ese estadio en la ciudad de Buenos Aires. O sea, usted tiene que entender que probablemente cuando se inauguró el estadio de River no había nada parecido en ningún lado. Es un estadio de una envergadura extraordinaria para la época. Estamos hablando de la década del 30. Es algo impresionante. Bueno, el estadio de River tuvo también desarrollo de partidos muy importantes, se han jugado varias Copas América, obviamente el estadio central para la Copa del Mundo del 78. Tiene una linda particularidad, es que en su origen el estadio fue diseñado con todas sus tribunas, como está hoy, pero se construyeron solo 3 de las 4 tribunas. Las 2 laterales, o sea, la San Martín y la Belgrano, y la tribuna que hoy da la Figueroa Alcorta. En esa época la avenida Figueroa Alcorta se llamaba Avenida Centenario, y así creo que todavía se llama la tribuna, se llama Centenario. Y entonces durante 20 años al estadio de River se lo llamó la Herradura Monumental, porque justamente tenía exactamente la forma de una herradura. Las 2 tribunas laterales y la tribuna de la cabecera. En 1957, 58, yo no soy tan bueno con las fechas, se completó la bandeja inferior que da al río, la que hoy se la llama Tribuna Sívori, básicamente porque parte del financiamiento de esa tribuna vino de la venta del jugador Enrique Omar Sívori. Y para el Mundial de 78 se completó la bandeja de arriba, con lo cual se le dio el aspecto ya más tradicional que tenía el estadio. Ahora, ha sido bastante interesante y personalmente me parece que ha sido un proyecto excepcional. Las reformas que se le han hecho en el último tiempo al estadio de River, con el retiro de la pista de atletismo y el anillo más bajo que han construido ahora, más cercano, porque realmente le ha dado un cambio de clima al estadio fantástico, con un proyecto. Yo soy ingeniero, no lo voy a llamar modesto, porque no creo que sea un proyecto modesto, yo llamaría un proyecto muy inteligente. O sea, realmente una forma muy inteligente de aprovechar el espacio disponible para llegar a una capacidad de casi 80.000 personas que tiene el estadio, que es un número excepcional. Con lo cual, ese es el estadio de la selección, que más no. Quiero hacer un parangón porque siempre hay algún hincha de Boca cerca y me parece bien que me lo indiquen, con orgullo, me parece. Aparte estamos en vísperas de un superclásico, con lo cual sí, no hay ningún problema. Acá yo no soy hincha de nadie, así que todo bien. No, porque justamente es muy interesante el tema, porque el estadio de Boca Juniors también fue usado en muchas ocasiones por la selección argentina. La Bombonera se inauguró en 1940, es un proyecto bastante más antiguo que 1940, porque el proyecto de Boca Juniors es del año 34 también, o sea, los proyectos del estadio de River y Boca son contemporáneos, se hicieron al mismo tiempo. La diferencia es que River lo construyó más rápido, en Boca demoró un poquito más, pero en 1940 inauguraron. Al principio tenía solo 2 pisos, la tercera bandeja no estaba. La tercera bandeja se completó recién 10 años después, más o menos, en el año 51. Y esto es otra característica muy interesante cuando vemos estadios de gran envergadura. O sea, yo les conté que River fue un estadio que se hizo 3 tribunas, después se hicieron las otras 2. En general, los grandes estadios, los estadios bien diseñados, permiten ampliaciones que están pautadas en el diseño original. Y no necesariamente las tengo que construir, si no tengo los recursos,
inicialmente. Entonces eso me permite tener proyectos armoniosos, porque yo ya diseño el estadio de una manera y cuando necesito ampliarlo, lo amplío con un proyecto que ya está pensado. Todos, si somos futboleros, hemos recorrido un montón de canchas, sobre todo en el conurbano y demás, que vemos que es una colección de tribunas donde no hay dos iguales, esto y lo otro, porque van respondiendo a las necesidades del momento y no son un proyecto integral de estadio. En la Bombonera exactamente igual, es un estadio diseñado con 3 pisos, pero que primero se construyeron los 2 de abajo, que era la necesidad de capacidad que había en su momento, y cuando fue necesario se construyó la tercera bandeja, y el estadio tiene su característica. Se lo usó con bastante frecuencia para eliminatorias del Mundial. Ahí se jugaron las eliminatorias del Mundial hasta de Suecia, del 58, se jugó la eliminatoria del 70, que quedamos eliminados. La del 74 también se jugó ahí, se jugaron partidos también para la eliminatoria del Mundial de Rusia. O sea, a veces cuando las cosas no nos van bien, piensan que la gente va a hacer los goles y va a gritar más y eligen la cancha. En general siempre fue un estadio de menor capacidad que el Monumental, con lo cual la opción de jugar en River básicamente es siempre la más natural. Ahora, ya que tenemos a un hincha de Boca acá, lo vamos a hacer, lo vamos a provocar un poco y terminamos la charla de la siguiente manera. Ahora River acaba de hacer una remodelación de su estadio, que creo que realmente, como dije antes, creo que ha sido muy muy inteligente porque agregó unas 10-12.000 localidades en un espacio que no estaba siendo usado. Me parece que el estadio quedó realmente muy bien. Y Boca tiene la disyuntiva de qué hace, ¿remodela o hace uno nuevo? No es solo un tema de recursos, es un tema mental. Y quiero terminar un poco con esto. Cuando repasamos la historia de los estadios, hemos visto que empezamos con estadios muy modestos, temporarios, que se podían desarmar, después se hicieron estadios más en concreto, en hormigón, que permitían mayores desarrollos, pero los estadios de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, son de la década del 40. Y estamos en 2020, tienen más de 80 años. No hay muchas estructuras funcionales que duren 80 años. Entonces, algo no estamos haciendo bien, porque son estadios de 80 años. Yo creo que Boca, esto es una provocación, habiendo River puesto al día su estadio, pero que sigue siendo un estadio de 90 años, por más que lo hayan arreglado, tiene una oportunidad extraordinaria de construir un estadio nuevo y obligarlo a River a replantear sus cosas. Porque hoy, si arregla la Bombonera, va a seguir teniendo un estadio de 90 años. O sea, esta es una provocación que me gusta hacer a mí, el futbolero, porque es un tema interesante y porque también pone en evidencia este tema de que Argentina ha perdido un poco el paso de desarrollo de estadios. En la década del 40, la ciudad de Buenos Aires estaba a la vanguardia del desarrollo de estadios de fútbol en el mundo. En ese momento se construyeron el Monumental, la Bombonera, el Palacio del Huracán, el estadio de Vélez Sarsfield, el Cilindro de Racing, todos estadios que en el momento que fueron inaugurados estaban en la frontera tecnológica y de capacidad en todo el mundo. Comparaban perfectamente con cualquier estadio europeo, con San Siro, con el Bernabéu, con los estadios que teníamos en la época. Y hoy hemos perdido un poco el tren. Y los que han tenido la suerte de visitar estadios modernos se dan cuenta que un estadio del siglo XXI no es un estadio de 1940 puesto al día. Pero bueno, es un poco una provocación porque estoy escribiendo justamente un libro, el segundo libro lo estoy escribiendo sobre ese tema, pero bueno, espero que les haya interesado la charla. Gracias.